Que el Señor les bendiga. Hoy nos corresponde estudiar nuestra cuarta clase del libro de Apocalipsis y el título de nuestra lección hoy día es El Cordero que es digno y lo vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Durante las semanas pasadas hemos estado conversando sobre diferentes temas de este libro, pero lo más importante que hemos estado resaltando durante estas clases ha tenido que ver con la participación de Jesucristo en este libro. Por lo general, en el libro de Apocalipsis se está hablando siempre de los eventos del fin, de los sellos, de las trompetas, de las cosas que van a ir sucediendo durante los tiempos y los días finales antes de la venida de Cristo. Pero nosotros hemos hecho el énfasis durante este estudio la persona de Cristo. Y el capítulo de hoy tiene como centro no solamente la persona de Cristo, sino los eventos y los sucesos que acontecen en el cielo. Y va a ser muy interesante que nosotros podamos entender y que podamos estudiar en este tiempo el capítulo 5 de Apocalipsis. Como ya les recuerdo nuevamente, el título de esta clase de hoy se llama El Cordero que es digno. Podríamos hacer un resumen de los capítulos anteriores, ya que ya hemos estudiado, y recordar que el capítulo 1, Jesús se reveló a Juan en todo su esplendor, majestad y gloria. En los capítulos 2 y 3, que ya fueron estudiados y fueron enseñados a través de nuestro hermano David, de nuestra hermana María, ellos estuvieron compartiendo sobre las 7 iglesias y el mensaje que se revelaba ahí para las 7 iglesias. Pero en este momento nosotros vamos a estudiar el capítulo 5. Pero para poder estudiar el capítulo 5 no podemos dejar de lado el capítulo 4 porque estos dos capítulos van relacionados. Y es muy importante ver que a través de el capítulo 4 y el capítulo 5, que son la escritura de Juan, que va unida porque la visión la vio unida, vamos a ver que en el capítulo 4 sucede algo y que es muy importante notarlo. Mientras Juan estaba viendo la visión, él estaba en la isla de Pasmo, que yo al principio, en las primeras clases, ya le conté lo que era la isla de Pasmo y qué significaba que Juan estuviera en ese lugar. Pero él estaba en presencia, o sea, estaba en ese lugar físicamente. Pero cuando hay un cambio de escenario en el capítulo 4 de Apocalipsis, ya Juan no está físicamente solamente en la isla de Pasmo, sino que dice que su espíritu fue trasladado a aquel lugar, fue derivado al cielo. Y eso nosotros lo podemos comprobar con lo que dice el capítulo 4, que lo vamos a leer. Tenemos que ir anexando el 4 con el 5. No se olviden, nuestro capítulo de estudio hoy día es el 5, pero tenemos que anexar cosas importantes que aparecen en el capítulo 4. En este capítulo se va a revelar un libro que está escrito por dentro y por fuera, el cual está sellado con 7 sellos y que solo uno tiene la potestad de abrir. En estos dos capítulos, en el 4 y el 5, vemos que hay un cambio de escenario. De la tierra pasa al cielo y esto nosotros lo podemos comprobar con el siguiente versículo. Le invito a que abra Apocalipsis 4:1 y dice de la siguiente manera: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Si nosotros notamos bien y leemos con mucha claridad lo que está diciendo este versículo, dice: sube acá. ¿Qué significa? Que Juan estaba abajo. ¿Abajo dónde? En la tierra. ¿Y saben lo que le está diciendo aquí el Señor? Que subiera. O sea, vemos un cambio de escenario. De la tierra, Juan pasa al cielo. Aquí, mientras él estaba físicamente en la isla de Pasmo, su espíritu fue transportado al trono en el cielo para mostrarle las cosas que sucederían. Podemos comenzar a ver lo interesante que ya es el libro de Apocalipsis y lo interesante que vamos a encontrar en el capítulo 5. Este capítulo nosotros lo podemos dividir de la siguiente manera y vamos a ir viendo. Del versículo 1 al 4
vamos a encontrar un libro con 7 sellos. Del versículo 5 al 7 vamos a encontrar el león de la tribu de Judá, la raíz de David, y 2 figuras que representan a Cristo. Del versículo 8 al 12, mientras usted lee, va a encontrar que van a aparecer ahí los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y millares de ángeles adorando. Y del versículo 13 al 14 vamos a encontrar una adoración universal. Mientras nosotros vamos leyendo el capítulo 5 de Apocalipsis, que es el estudio de este momento que estamos compartiendo, vamos encontrando cosas muy interesantes. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a compartir hoy. En el capítulo 4 el tema central es el trono, y el capítulo 5 el tema central es el león y el cordero representado en Cristo. Cuando yo comencé el primer estudio de Apocalipsis, que me correspondió a mí compartir el primer capítulo, me recuerdo que yo les dije que en esta ocasión no íbamos a hablar de los eventos finales ni de los juicios de Dios, sino que íbamos a hacer el gran énfasis en en el personaje más importante de Apocalipsis, que es Jesucristo. En ese capítulo estuvimos hablando de todo el esplendor, de cómo el Señor se le presentó a Juan, de cómo cayó casi muerto Juan al ver la majestuosidad de Cristo. Y en este capítulo 5 vamos a ver también algo muy importante que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tomamos el capítulo 4, vamos a ver que hay una conexión entre los 2 capítulos. Es muy interesante cuando uno pone el énfasis en la lectura y pone también todos los sentidos mientras estamos leyendo. Por lo general, cuando uno lee, a veces no está totalmente concentrado. Pero yo quiero que nos concentremos en algo muy especial que usted va a encontrar en el versículo 1 del capítulo 5 de Apocalipsis. No se olvide, estamos leyendo el capítulo y estudiando el capítulo 5, pero hemos tenido que tomar cosas importantes que encontramos en el 4, porque al principio yo les dije, el capítulo 4 y el capítulo 5 son 2 capítulos que van relacionados. ¿Y yo cómo les puedo comprobar esto? Mire, al inicio del capítulo 5 vamos a ver una letra que nos demuestra la continuación de los 2 capítulos, hechos vividos por Juan, y esta es la letra I. Veamos lo que dice el capítulo 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En gramática, la letra I significa la unión de 2 frases o ideas. Un ejemplo muy sencillo. Me gusta el color rojo y el blanco. Me gusta tomar té y café. Es un ejemplo lo que yo le estoy poniendo. Pero el énfasis importante es la letra I, que es la continuación de una frase o la unión de 2 cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo de que esta letra I al inicio del capítulo 5, versículo 1, es la unión del capítulo 4 con el capítulo 5, porque en estos 2 capítulos está todo el evento que vamos a comenzar a estudiar. Aquí vemos la conexión de continuidad de los 2 capítulos. En este versículo vemos datos muy interesantes que no podemos dejar pasar. Miren lo que dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? También aparece aquí un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué significa el libro escrito por fuera y por dentro? ¿Y qué significan estos 7 sellos? Veamos. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el Padre. ¿Y cómo yo puedo comprobar esto? Esto lo podemos saber porque a través del capítulo se nos van mencionando la participación de más personajes que se le revelan a Juan. En el versículo 1 vemos al Padre. En el versículo 2
se nos menciona un ángel fuerte. En el versículo 5 se menciona a un anciano. En el versículo 6 se menciona a Cristo como el Cordero inmolado. Quizás muchos podrían pensar y decir, pero el que está sentado en el trono podría ser Cristo. Pero cuando yo leo el versículo 6, me doy cuenta que no es Cristo, porque Cristo está de pie. Y usted después lo puede ver en su Biblia. En el versículo 8 también aparecen los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y en el versículo 11 se menciona millones de ángeles, de personas que están en el trono, que están en el cielo y que están participando de una adoración. En esta revelación vemos lo extraordinario que sucede en el lugar que usted y yo algún día vamos a ir a vivir. Y no solamente va a ser por un periodo corto, sino que va a ser por la eternidad. Sigamos viendo qué más se nos va revelando en el versículo 1. Miren, solamente nosotros podríamos hacer la clase nada más y exclusivamente del versículo 1, porque ahí tenemos mucho tema para conversar. Pero vamos a desglosar el capítulo completo. Veamos qué dice el versículo 1. Ya vimos que en el trono estaba sentado alguien. Y que por lo que hemos deducido de los siguientes versículos, sacamos por lógica que es el Padre el que está sentado en ese lugar. Sigamos leyendo. Dice, hay un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Sabe lo que nos da a entender? Que el contenido que hay en ese libro es muy extenso. Hay mucho contenido. Ahí hay mucha información. Es muy interesante saber los detalles, por qué Juan entrega esta información. Porque Juan podría haber dicho solamente, y vi un libro. Pero dice, hay detalles que él describe, dice, escrito por dentro y por fuera. Así que, por lo que yo entiendo, a Juan le interesaba de que nosotros supiésemos que este libro tenía mucha información que iba a ser revelada. Por algo él lo está entregando. Este libro estaba escrito por dentro y por fuera. A Juan le interesaba que esta información nosotros la supiésemos. Recordemos que en los tiempos antiguos se escribían en rollos que eran de papiro y todo esto solamente era escrito por dentro. En ninguno de los papiros era escrito las cosas por las dos partes. Y el formato como se escribían los papiros no era el mismo formato que nosotros hoy día encontramos un libro, que vemos un libro que tiene escrito por dentro, y por la página anterior, la página interior del libro, sino que los papiros solamente eran escritos por la parte interior, pero por fuera no eran escritos. Así que el detalle que nos está entregando Juan, seguramente a él le llamó la atención porque él sabía cómo eran los papiros, cómo eran escritos. Pero cuando él vio esta imagen de ese rollo, que ve que está escrito por las dos partes, tiene que haber imaginado que ahí había mucha información, había mucha revelación. Dice también que este rollo estaba sellado con 7 sellos. Para que estuviese sellado con 7 sellos, significaba que ahí había una información muy importante. Seguramente Juan se preguntó, ¿qué existe en este libro? ¿Qué contiene este libro? ¿Qué significan esos 7 sellos? En la antigüedad, cuando un rollo era terminado, se ajustaba con cuerdas. Y las cuerdas eran selladas con cera y en los nudos había un sello. Pero mire y notemos la importancia de este libro. Dice que este libro estaba sellado con 7 sellos. Antes, cuando alguien mandaba alguna ordenanza o un rey mandaba algún escrito, por lo general iba solamente sellado con un sello y con un cierre. Pero Juan nos entrega este detalle importante que tiene que ver con cosas muy importantes para los tiempos del fin, de los días del fin, y dice que tenía 7 sellos. Ya sabemos que los escritos anteriormente eran sellados con uno, pero cuando nosotros estudiamos, dice que los romanos
Cuando ellos escribían sus testamentos, estos eran sellados con 7 sellos. Usted sabe lo que es un testamento, ¿verdad? Usted está dejando algo de herencia o está informando algo importante para los tiempos en que usted ya no esté. Eso es un testamento. Yo estoy dejando una herencia a mis hijos, suponiendo, y yo dejo escrito ahí, pero ellos solamente lo van a poder leer cuando yo ya no esté en vida. Pero recordemos que Apocalipsis es un libro que está escrito y revelado para los tiempos del fin. Y estos 7 sellos y este libro tan sellado, podríamos decir que es el testamento de Dios para nosotros. O sea que ahí el Señor está revelando todo lo importante que sucedería para los días que hoy día nosotros estamos viviendo. Dice que si estos se mantendrían sellados y cerrados hasta cuando viniera el cumplimiento del tiempo y que solamente una persona podría abrir. Y vamos a ir viendo. Estos sellos indicaban propiedad. O sea, este libro, este rollo que Juan está viendo, ¿saben de quién era propiedad? Exclusivamente del Padre. O sea, lo que ahí está escrito, ¿sabe quién lo escribió? El Padre mismo. Ese libro, ese rollo que está sosteniendo el Padre mientras está sentado en el trono, son los pensamientos y son los designios de los días finales que todavía no se han abierto, que todavía no se han cumplido, porque aún no es el tiempo. Pero tenemos que recordar que la palabra del Señor se cumple. Y ese libro en algún momento va a ser abierto y va a ser revelado. Así que ya vemos que en el versículo 1 encontramos ¿quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Qué detalles nos relata o nos revela Juan? Que hay un libro, un rollo escrito por los 2 lados y con una característica especial que tiene 7 sellos. El contenido del libro son eventos que tendrán lugar antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y sabe usted lo que significan los 7 sellos? Son los juicios de Dios, los cuales serán abiertos uno por uno. En el capítulo 5, versículo 2, dice, y vi, aquí está usando, quiero que tomemos atención también en este versículo, hay 2 sentidos humanos que están funcionando en este versículo, y dice, y vi, o sea, está usando el sentido de la vista, a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, o sea, también está el sentido auditivo, el sentido del oído. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar estos sellos? Juan estaba mirando y estaba oyendo. Estos 2 sentidos son muy importantes en la vida del cristiano, porque a través de ellos nosotros recibimos el mensaje. Cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos recibiendo el mensaje, pero cuando nosotros estamos leyendo y estamos mirando, observando lo que la palabra dice, estamos también adquiriendo los mismos sentidos que Juan estaba en ese momento funcionando, la vista y el oído. Y mire, yo me quiero hacer el gran énfasis y quiero detenerme en la pregunta de este versículo. Y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar estos sellos? Notemos que no se necesitaba a un ángel fuerte, porque si hubiese sido así, miren el detalle que entrega también Juan aquí, dice, y vi a un ángel fuerte. Quizás hubiese dicho el Señor, bueno, tú que eres un ángel poderoso, que tiene un poder fuerte, tú podrías abrirlo, pero no era ese ángel el que tenía que abrir el libro, no se necesitaba uno fuerte, porque el ángel reunía las condiciones para hacerlo, sino que se necesitaba a uno, miren lo que dice la pregunta, ¿quién es digno? O sea,
para abrir este rollo o este libro sellado con 7 sellos, tenía que esta persona tener una característica especial. Tenía que ser digno. Y le tengo que recordar que solamente hay un digno y hay solamente un merecedor quien tenía la posibilidad de abrir y tendrá, porque no nos olvidemos que ese rollo, ese libro, aún no ha sido abierto, porque ese libro será abierto para los días del fin, para el periodo de la gran tribulación. Así que a continuación vemos que Juan estaba muy angustiado. Vemos que dice que él lloraba amargamente y largamente y extensivamente. Quizás estaba postrado ahí diciendo, pero ¿quién va a poder abrir este libro? Si dice que el ángel le decía que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, ni en ninguna parte que hubiera una persona que calificara, ni siquiera el ángel fuerte estaba calificado para abrir este libro. Así que dice que él lloraba desconsoladamente al darse cuenta en su espíritu, seguramente él percibió que este libro tenía algo tan importante, información tan importante, que tenía que ver con los días del fin. Y seguramente se angustió y dijo, pero ¿cómo nadie va a poder abrir este libro? ¿Cómo nadie va a poder decir qué va a pasar? Inclusive, miren los detalles que dice, que nadie podía abrir, que nadie iba a poder leer, ni siquiera mirar. Solamente alguien digno. Pero que bueno, sabe que después de eso Juan recibe una buena noticia. Y dice que se le acercó a él uno de los ancianos. Ya salió de escena el ángel y se presenta un anciano. No olvide que yo le mencioné al principio y desglosamos cada uno de los versículos donde había una gran participación de muchos personajes en este capítulo y que tiene mucha importancia. Y aquí ahora se aparece un anciano. Y uno de estos ancianos le trae una buena noticia a Juan. ¿Le gusta recibir a usted buenas noticias? A todos nos encanta recibir buenas noticias. Y no se olvide que Juan estaba llorando con una gran amargura en su corazón porque decía, ¿quién va a poder abrir si el mismo ángel está revelando que no hay nadie digno? ¿Quién va a poder abrir? Pero mire, se acerca a este anciano y le dice, en el versículo 5, en el capítulo 5 dice, y comienza a decir que hay uno quien va a poder abrir este libro que es digno. Y miren las características y veamos qué dice el capítulo 5 y el versículo 5 de las características de este digno. Dice, este digno es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando yo leo este versículo, me doy cuenta de quién es este digno. Y este digno es nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene la autoridad, que tiene la dignidad, que tiene todo lo que merece para abrir el rollo que el Padre le entregó. En este versículo se refiere a la persona de Cristo. El león nos sugiere dignidad, nos sugiere poder, dominio, victoria, símbolo de autoridad real. Alguien que pelea para proteger a los suyos. Usted sabe lo que es un león, no necesito yo explicárselo. La raíz de David quiere decir que este digno sería descendiente del linaje del rey David. Y además agrega, ha vencido. El único que cumplía con todos los requisitos para vencer, ¿sabe quién es? Solamente Cristo. Cristo fue veamos lo que Cristo fue lo que venció. Aunque resulta un poco paradójico,
Sin duda esto desafía nuestra forma de hacer las cosas. Porque lo que nosotros vamos a poder descubrir, qué fue lo que venció Cristo, por lo general es muy diferente a lo que nosotros llamamos como vencimiento. Y veamos qué dice, qué fue lo que venció Cristo. Cristo venció muriendo en la cruz. Uno podría decir, Cristo hizo todo lo contrario a lo que el hombre o el ser humano está acostumbrado a hacer. Nadie muere por otro. Venció eligiendo el camino, no eligiendo el camino del poder y la gloria. ¿Qué busca por lo general el hombre? Poder y gloria. Venció eligiendo el camino de la humillación y del sacrificio. Venció cuando fue abandonado por su Padre para morir por amor a la humanidad. Cuando Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Venció porque a través de su vida consiguió la redención de todos aquellos que ahora creemos en Él, teniendo la posibilidad de ser librados del reino de Satanás. Venció porque a través de su muerte adquirió el derecho de juzgar a los hombres, porque Él mismo fue hombre sin pecado. Por lo tanto, es el único con capacidad moral para juzgar los pecados de otros, por cuanto es inocente, puro y digno. En el versículo 5 vemos que el ángel presenta al león de la tribu de Judá y al descendiente del rey de David. Pero en el versículo 6, para sorpresa de Juan, él no vio un león, ni tampoco vio la imagen de un rey, sino que veamos lo que él ve. Y dice, no nos olvidemos que el ángel le presentó la imagen de un rey por ser descendiente del rey David y le presentó la imagen de un león. Pero veamos lo que Juan ve en el versículo 6. Y dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado. Imagínese usted la sorpresa de Juan. Ya Juan había tenido la experiencia de haber visto a Cristo en el momento de que cuando él se le presenta en el capítulo 1 y ve a Jesucristo en toda su majestad. Pero cuando en el capítulo 5, en el versículo 6, él ve a un Cristo, pero no como un león ni como un rey, sino que lo ve como un cordero inmolado. El ángel presenta a un león, pero Juan ve a un cordero pequeño inmolado. Esta es la figura de los corderos sacrificados en el Antiguo Testamento. La palabra inmolado se usa para la muerte violenta del cordero. Del versículo 7 al 14 vemos que el cordero tomó el libro y antes de que éste fuera abierto en el cielo, había un tiempo de cántico nuevo, de adoración y alabanza. Imagínense ustedes la tremenda sorpresa para Juan haber visto un cordero inmolado, un cordero. Él sabía lo que significaban los sacrificios, porque no nos olvidemos que ellos eran gente preparada, que sabía lo que significaban los sacrificios en el tiempo del Antiguo Testamento. Así que él tenía muy claro lo que era un cordero inmolado que se presentaba delante para ser sacrificado con una muerte violenta. Y cuando él ve a la persona de Cristo como un cordero inmolado, seguramente él que estuvo presente en todo el seguir de Cristo a través de llevar la cruz,
de haber sido juzgado, de haber estado en el mismo momento. No nos olvidemos que Juan estuvo presente en la muerte de Cristo. Él le siguió todo el trayecto. Vio cómo lo trataron, vio cómo lo golpearon, vio cómo lo insultaron. Él vio cuando pusieron la corona de espinas. Él vio cuando Cristo dijo, tengo sed, y le dieron vinagre. Él vio cuando abrieron su costado con una espada y brotó sangre y agua. Él vio el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Él vio a este cordero como inmolado, yo creo que Él trajo a su mente todos esos recuerdos que Él tuvo cuando presenció la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él le vio ahí en esa cruz, despojado. E inclusive Él tiene que haber escuchado las palabras de Jesús cuando le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que también Juan vio el abandono del Padre en la vida de Jesús. Así que cuando nosotros podemos imaginarnos, cuando Juan ve a este cordero como inmolado, tiene que haber traído a su mente toda esa escena que él vio en el momento del madero. Pero en ese lugar donde él vio aquel cordero como inmolado, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que había una actitud de adoración y de cántico. Y dice que en este versículo encontramos 7 palabras que tiene que el Espíritu Santo escogió para que ángeles, seres vivientes, ancianos y millones decían a gran voz. Y mire, todas estas palabras tienen un opuesto con la cruz. Y veamos lo que sale en los siguientes versículos. En el versículo 12 dice que decían a una gran voz, el cordero que fue inmolado, o sea, aquel que tuvo una muerte violenta, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Veamos las 7 palabras que aparecen aquí. Ya estamos concluyendo nuestra clase. Dice, 7 palabras. Poder. La cruz. ¿Sabe lo que representaba? Derrota. Porque ahí se llevaban a los criminales. Pero la cruz también representaba poder. Riqueza. La cruz era la última expresión de pobreza. Sabiduría. La cruz, expresión de necedad. Fortaleza. La cruz simbolizaba debilidad. Honra. La cruz representaba vergüenza. Gloria. La cruz representaba un lugar de desgracia. Alabanza. La cruz representaba maldición. Al ojo del humano, al ojo del mundo, la cruz representaba todo lo malo o denigrante. Cuando estaban crucificando a Cristo en ese madero de la cruz, el mundo decía, mire dónde está el Rey de los judíos, en la muerte más cruel, en la muerte más denigrante, en un madero que donde iban y estaban siendo crucificados los delincuentes, la gente que no tenía riqueza, los pobres, aquellos que no tenían poder. Pero mire lo que hizo Dios. Ese símbolo que para el hombre, para el humano, para el ojo humano, era denigrante y era lo peor de lo peor, Cristo lo transformó en gloria. ¿Para qué? Para honrar al único digno de tomar y de mirar y de abrir y desatar los 7 sellos
aquel Cordero inmolado que es nuestro Cristo. ¿Sabe que este capítulo, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis, son realmente capítulos maravillosos? ¿Qué significa ahí? Podemos ver lo que significa la persona de Cristo. Aunque Él murió como un hombre en una cruz, como un cordero inmolado, con una muerte cruel, con una muerte fuerte, una muerte que fue terrible, agresiva, el Padre hace decir esta cruz que era para gente mala, indigna, pobre, sin valor, sin poder, sin autoridad. Él la transforma para dar gloria al más grande de los grandes, para dar autoridad y para dar dignidad, porque el ángel dice que no había nadie digno para poder abrir el libro y sacar los sellos. Y no se olvide que apareció uno para dar buenas noticias, aquel anciano, y dice, sí hay un digno, y este es el Cordero inmolado, y este es nuestro Cristo, es nuestro Señor, y Él es el único digno, que llegado el momento va a ser el único que va a poder abrir este libro y va a sacar aquellos sellos, esos 7 sellos. Doy gracias al Señor este tiempo que podemos compartir juntos, este estudio del capítulo 5 de Apocalipsis, no olvidando el significado importante que tiene el Cordero, que es digno. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra. Señor, gracias, porque tú eres el Cordero inmolado, que un día llevaste una muerte cruel, una muerte indigna, en un madero de la cruz. Pero que ese madero, a los hombres, a los ojos del mundo, de los hombres, es una muerte indigna. El Padre transformó aquel símbolo de la cruz en el símbolo más importante para nosotros los cristianos, porque ahí murió para darnos vida y para darnos salvación, el más grande de los grandes, el único digno que tiene la facultad y el poder para abrir este libro con sus 7 sellos en el momento y en el tiempo y en el cumplimiento del tiempo. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de estudio de la palabra tuya. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga y espero que haya podido disfrutar de esta lección y de este estudio de la palabra. Gracias.